En la novela Pedro Páramo, el personaje Abundio dice: yo también soy hijo de Pedro Páramo. Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. El tema central de este libro resuena directamente con la figura del padre dentro de la familia mexicana, la cual es de una ausencia absoluta o de una presencia déspota. ¿Por qué se ausentaría el padre, Fabi? Pues mira, yo creo básicamente que la historia de México es la historia de un país sin padre. ¿Qué es lo que aparece a lo largo de las páginas? El recuerdo del día que su madre llega y le dice: tu padre ha muerto. Y ahí nace la literatura de Rulfo, estoy segura. En todo este tiempo que pasó leyendo obras, y además con ese recuerdo emocional, con esa herida emocional de, me crié sin padre. Y tengo la impresión de que justamente en Pedro Páramo, el autor no solamente quiso revelar un aspecto suyo, sino un paradigma de la sociedad mexicana, donde la ausencia del padre es, por decirlo de alguna manera, una ausencia presente. Yo creo que la ausencia de padre no solamente es un tema literario, o sea, dentro de las letras mexicanas, sino que es un tema incluso social, ¿no? O sea, social e histórico. ¿De dónde viene todo esto literariamente, sociológicamente? Fíjate que yo creo que como construcción de la identidad nacional mexicana, pues nace de un concepto construido a partir de la ilegitimidad. Cuando arquetípicamente llega el conquistador, el padre español aquí, fecunda al hijo con las habitantes del Nuevo Mundo, pues esos hijos son hijos no reconocidos, son hijos no legítimos, porque este conquistador pues tiene hijos legítimos en otro lado, con madre española, etc. Entonces ese hijo siempre va a estar fragmentado, siempre va a ser un no reconocido, va a tener al padre como una figura nominal, pero nunca va a tener ese espejeo de que el padre lo reconozca. El abandono del padre ha puesto a la madre como el prototipo de la mujer luchona que no deja caer el hogar y sostiene ese territorio incompleto a costa de muchas penurias y esfuerzos. Esto también ha producido una narrativa muchas veces reduccionista y simplona que ha esquivado el problema central, la irresponsabilidad paterna. En ese tránsito, el personaje, Juan Preciado, se encontrará con otros hijos que buscan al padre, que por razones de poder, cacicazgo y complicidad, es el mismo Pedro Páramo. Un porcentaje pequeño, entre el 2 y el 3% de la población, vive únicamente con su padre, mientras que el 35% de las familias viven en viviendas separadas. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 4 millones de hogares tienen padres ausentes. Esta situación implica que estas familias dependen económicamente o casi exclusivamente del trabajo de las madres. Mi caso y mi lucha es específicamente de deudores de pensión alimenticia. En mi caso, el papá de Sabina, mi hija, que hoy ya tiene 7 años y 2 recibiendo su pensión, pues parte de un hombre que decide no reconocer a mi hija y decir fácilmente, pues hazle como quieras, no es mía, y emprendamos, ¿no?, una batalla legal, a ver cómo nos vaya, a ver quién pierde. Entre paréntesis diría, es un señor que es abogado. Y de acuerdo con los datos del INEGI, de las más de 4 millones de madres autónomas, 7 de cada 10 son económicamente activas, además de que, por supuesto, también tienen que cuidar a sus hijos. En ese sentido, los datos apuntan a que las mujeres dedican 54.3 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado, mientras que los hombres 30.2 horas. Son 24.5 horas de diferencia, es decir, un día más de trabajo. Esto está en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Y hoy queremos también decir o adelantarnos a la historia que a trabajo igual, salario igual, pero esto es mentira, porque las mujeres terminamos trabajando triples, cuádruples tareas y ese es un trabajo no remunerado. Me parece muy interesante lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. En las pensiones alimenticias se están proponiendo, en estas nuevas perspectivas jurídicas con enfoque de género, que se contabilice
el trabajo de cuidados, es decir, el señor no va a paternar, se decide separar de la mamá y va a dar, ¿no?, lo que le compete mitad y mitad, dicen ellos, ¿no?, el 50-50 para la escuela, el 50-50 para la salud. Y ahora las mujeres argentinas dicen, sí, señor juez, nada más hay que agregarle lo que cuesta lavar trastes, porque yo lavo trastes, lo que cuesta llevar esa ropa a la lavandería o lo que cuesta que yo la lave, porque es mi tiempo. ¿Y quién me va a pagar a mí mi tiempo para que yo pues pueda también desarrollarme profesionalmente como este señor lo está haciendo? A esto hay que sumar que las mujeres en México se enfrentan a trabajar por menos remuneración, dado que tienen que priorizar la flexibilidad del tiempo, por lo que de cada 6, 10 madres trabajadoras se dedican a laborar en la informalidad. Y aunque la pensión alimenticia se otorga en un 48% de los casos a hijas e hijos, cuando existe un divorcio, solo 2 de cada 10 madres tienen como una de sus fuentes de ingresos la pensión alimentaria del padre. Y justamente, en 2021, la activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez impulsó la Ley Sabina. El Congreso de la Ciudad de México acaba de aprobar una serie de reformas que establecen sanciones sobre feminicidio, tipifican además la violencia vicaria. Esta reforma es conocida como la Ley Sabina. Hasta ahora, la Ley Sabina se ha aprobado en diversos estados, como por ejemplo en la Ciudad de México, donde además también cuenta con su propio registro de deudores alimentarios morosos. También se ha implementado en Puebla, Baja California y Oaxaca, pero lamentablemente todavía no ha llegado a todo el país. A la par de las reformas necesitamos voluntad política. Y te repito, no se puede hablar de un sistema nacional de cuidados, no solamente desde el escritorio o desde la legislación de diputados y diputadas que nunca han atravesado un juzgado. No están convocando a las mamás de los Frentes Nacionales contra la Violencia Vicaria, a las tantas mamás que hoy están agrupadas en Ley Sabina para hablar de pensión alimenticia. Y estas a veces ocurrencias no se traducen en poder aterrizarlas en mejores condiciones para los procesos jurídicos y sobre todo pues para el tema de una mejor justicia social, ¿no? Este problema de los deudores alimentarios muchas veces implica que los padres que abandonan a sus familias dejen deudas como gastos de renta, agua, luz o teléfono. También suelen endeudar a sus exparejas haciendo trámites a nombre de ellas y una vez que dejan a su familia se llevan muebles u otros bienes materiales de los hogares que abandonan. Es una serie de actuares de hombres que su cultura machista, su cultura de control y dominio sobre las mujeres, al no sentir que tienen el poder sobre ellas, buscan la manera de desquitarse, de lastimarlas y, como te repito, es a través de los hijos. Y llegan al punto límite que es arrebatarle a los hijos a las madres. Quiero decirte, Ricardo, que el 90% de estos agresores vicarios son deudores alimentarios. Te quiero preguntar, sin ambajes, ¿qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es cuando se utiliza a los hijos e hijas como un instrumento, ¿no?, para hacerte daño. Como pues manipulándolos, arrebatándonos a nuestros hijos, emprendiendo acciones legales, ¿no?, basadas en hechos falsos. Cuando yo viví violencia vicaria ni siquiera sabía que se llamaba así, ¿no? Yo viví la sustracción de mi bebé, un bebé lactante, de mi segunda pareja. Es muy interesante porque vicario, ¿no?, significa por sustitución. Entonces, literal, lo que sabe hacer este agresor es sustituir el vínculo materno o filial con alguien más. Se dice que la violencia vicaria es la antesala del feminicidio y que también es la más cruel de las violencias de género. Y sobre todo en un sistema que pues además siempre desde niñas nos ha criado para maternar y para hacer de la maternidad también pues nuestro ideal. Cuando tú hablas de sistema, ¿te refieres al sistema político, al sistema cultural, al sistema económico? ¿A qué exactamente? A mí me gusta llamarlo sistema de género, ¿no? Es lo que nosotros comúnmente conocemos como patriarcado. Pero pues es este patriarca simbólico, ¿no? El patriarcado simbólico que es un sistema de género que nos rige como nos rige el capitalismo. Ve a Comala, Juan. Allá vive tu padre. Así lo haré, madre. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro.
lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. Y justamente, Pedro Páramo es un hombre parecido a estos sujetos atados al poder del hombre. En esta novela, Rulfo nos da un perfil del macho en su situación cotidiana que, como puede verse en las estadísticas, no está nada alejado de la realidad cultural del padre ausente. ¿Qué esperamos? Pues acciones. ¿Qué esperamos? Que todos nuestros hijos vuelvan a casa. Que se deje de nombrar a las víctimas, ¿no? Y que se pongan los ojos sobre los agresores. Que se ponga pues la acción sobre quien realmente la comete, no quien la recibe y la padece. Cada vez que hablamos sobre maternidades autónomas, es necesario mirar todos estos factores. Ya no diremos más madre soltera. Ahora expondremos a los más de 4 millones de hombres que han abandonado a sus hijos y a sus hijas. Creo que el Estado es el principal deudor alimentario. Entonces me parece que los 1,000 pesos y tantos que te están dando ahora a las mamás que también nos quieren romantizar la maternidad en solitario con jefas de familia, no son suficientes, ¿eh? Nadie te cuida a tu infancia por esa cantidad, menos le das de comer. Queremos un sistema nacional de cuidados serio y en serio. Y esa es la triste realidad que padecen las madres mexicanas y por extensión los hijos, quienes en muchas ocasiones terminan repitiendo ese círculo de dominación y violencia. Realmente yo creo, y por lo menos mis compañeras y yo sabemos que no vamos a acabar con el patriarcado. No nosotras, no en esta vida. La cosa es que ahora lo estamos viendo con nuevos ojos. Ahora las mujeres estamos perdiendo el miedo. El miedo está cambiando de bando. Y eso me parece maravilloso. Por lo menos las mujeres hoy sí somos el sueño realizado de nuestras ancestras, ¿no? Por más duro que sea. Infelizmente, el poder del hombre fuerte en la novela de Pedro Páramo es la historia del machismo y de la impunidad en la vida familiar cotidiana.